12 de noviembre, San Josafat de Lituania, el mártir, ladrón de almas. Josafat es una palabra hebrea que significa Dios es mi juez. La nación de Lituania es ahora de gran mayoría católica, pero en un tiempo en ese país la religión era dirigida por los cismáticos ortodoxos que no obedecían al sumo pontífice, y la conversión de Lituania al catolicismo se debe en buena parte a Josafat. Pero tuvo que derramar sangre para conseguir que sus paisanos aceptaran el catolicismo. Nació en 1580 de padres católicos fervorosos. Su madre le enseñó a mirar de una vez un crucifijo y pensar en lo que Jesucristo sufrió por nosotros, y esto le emocionaba mucho y le invitaba a dedicar su vida para hacer más por nuestro Señor. De joven entró de ayudante de un vendedor de telas y en los ratos libres se dedicaba a leer libros religiosos. Esto le gustaba mucho al principio al dueño del almacén, pero después, viendo que el joven se dedicaba con tanto esmero a los oficios que tenía que hacer, se dio cuenta de que las lecturas piadosas lo llevaban a ser más bueno y mejor cumplidor de su deber, y tanto se encariñó aquel negociante con Josafat que le hizo dos ofertas: permitirle casarle con su hija y dejarlo como heredero de todos sus bienes. El joven le agradeció sus ofrecimientos, pero le dijo que había determinado conseguir más bien otra herencia, el cielo eterno, y que para ello se iba a dedicar a la vida religiosa. Para su fortuna se encontró con dos santos sacerdotes jesuitas que lo fueron guiando en sus estudios y lo encaminaron hacia el monasterio de la Santísima Trinidad en Vilna, capital de Lituania, y se hizo religioso, dirigido por los monjes basilianos en el año 1604. Al monasterio lo siguió un gran amigo suyo y personaje muy sabio, Benjamín Rutitsky, que era su más adelante colaborador. En 1595 los principales jefes religiosos ortodoxos de Lituania habían propuesto unirse a la Iglesia Católica de Roma, pero los más fanáticos ortodoxos se habían opuesto violentamente y se habían producido muchos desórdenes callejeros. Ahora llegaba al convento el que más iba a trabajar y a sacrificarse por obtener que su nación se pasara a la Iglesia Católica, pero le iba a costar hasta su propia sangre. San Josafat fue ordenado sacerdote, pero su vida siguió siendo como la del monje más mortificado. Muchas horas, cada día y cada noche, dedicadas a la oración, lectura y meditación de las Sagradas Escrituras y en los libros escritos por los santos. Igualmente, como penitencias, aguantaba los terribles fríos del invierno y los calores bochornosos del verano sin quejarse. Cuando lo sorprendía en una espantosa tormenta de lluvias, lo ofrecía todo por sus pecados. Cuando los pobres estaban en grave necesidad, se iba de casa en casa pidiendo limosna para ellos, y la humillación de estar pidiendo lo ofrecía por sus pecados y por los demás pecadores. Fue nombrado superior del monasterio en Vilna, pero varios de los monjes que allí vivían eran ortodoxos y antirromanos. Con gran paciencia, mucha prudencia y caridad, llena de finura y de santa diplomacia, se los fue ganando a todos. Ellos se dieron cuenta de que Josafat tenía el don de consejo, y le iban a consultar sus problemas e inquietudes, y sus respuestas los dejaban muy consolados y llenos de paz. Con razón los enemigos de la religión lo llamaban ladrón de almas. Como jefe de los monasterios, tenía el deber de visitar las casas para comentar ahí la religión. Una vez fue a visitar oficialmente una casa donde vivían unos 200 hombres que decían que se dedicaban a la religión, pero que en verdad no llevaban nada de una vida santa. El jefe de esta casa salió furioso a recibirlo con unos perros bravísimos, anunciándole que si se atrevía a entrar allí sería destrozado por esas fieras. Pero el santo no se acobardó, les habló de buenas maneras y logró apaciguarlos.
Ellos habían determinado echarlo al río, pero después de escucharlo y darse cuenta de que era un hombre de Dios, santo y amable, aceptaron su visita, se hicieron amigos y aceptaron sus recomendaciones. Ahí la gente decía: ahora sí que se repitió el milagro antiguo. Daniel fue al foso de los leones y estos no le hicieron nada. En el año 1617 fue nombrado arzobispo y encontró todo el arzobispado de Polotovsk hecho completamente en abandono. Se dedicó a reconstruir templos y a obtener que los sacerdotes se comportaran de la mejor manera posible, por lo que redactó un catecismo y lo hizo circular y a aprender por todas partes. Dedicaba sus tiempos libres a atender a los pobres e instruir a los ignorantes. La gente lo consideraba un gran santo. Algunos decían que mientras celebraba la misa se veían resplandores a su alrededor. San Josafat fue el primer santo de la Iglesia de Oriente canonizado con proceso formal de la Sagrada Congregación de Ritos. 15 años más tarde, León XIII fijó el 14 de noviembre como fecha de la celebración de su fiesta en toda la Iglesia de Occidente, pero fue la reforma litúrgica quien movió la fiesta al 12 de noviembre. El Papa Pío XI declaró a San Josafat patrón de la reunión entre ortodoxos y católicos. El 25 de noviembre de 1963, durante el Concilio Vaticano II y por petición del Papa Juan XXIII, quien estaba muy interesado en la unidad, el cuerpo de Josafat finalmente encontró su descanso en el altar de San Basilio en la Basílica de San Pedro. Por ello, San Josafat fue declarado patrono de los que trabajan por la unión de los cristianos. Hoy roguemos a San Josafat para que la Iglesia permanezca unida, para que nosotros como católicos laicos sigamos unidos en momentos de flaqueza y en momentos de adversidad. San Josafat, ruega por tu Iglesia, ruega por nosotros.